A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un pianista particularmente tímido, una noche, interpretaba melodías para un pequeño grupo en la sala de una casa y se vio acosado por una de las mujeres asistentes. En carta a un amigo, le decía: «Es una mujer insoportable, fuma, es mal hablada, tiene ideas revolucionarias, se cree escritora, monta a caballo como un hombre y pretende seducirme». Pocos días después, el mismo pianista, hablando de la misma mujer, decía: «Ella es un sueño. Mientras yo tocaba el piano no podía pensar más que en sus ojos soñadores, en sus labios, dulce tentación para los besos». Quien de esa forma escribía era el famoso pianista y compositor Federico Chopin. Y aquella mujer, que le causaba emociones telúricas, era Aurora Dupin, famosa escritora que firmaba con el nombre de George Sand. Aurora Dupin fue una mujer que rompió los esquemas de su tiempo, notable intelectual y escritora, humanista comprometida. Fue autora de la primera novela francesa en la que el protagonista era un obrero. George Sand estaba muriendo un día como hoy, 7 de junio de 1876, y se marchaba tras una vida llena de luces y pasiones en el mundo del amor y de la literatura. Las principales noticias del día. Titulares. Lasso expide reglamento para ley orgánica de extinción de dominio. Procuraduría inicia proceso para cobrar $40 millones de reparación al ex contralor Pollitt. Nuevo proceso de regularización para venezolanos. Secretaría del Consejo Nacional Electoral ofició al presidente Guillermo Lasso para que presente descargos a pedido de revocatoria de su mandato. En el periodo Yunda Guarderas han pasado 4 secretarios de movilidad y no se resuelven los problemas de transporte público y tráfico. En novedades legales, obligaciones que deben cumplirse en junio. En el segmento de opinión, reforma a la Ley de Seguridad Social. En política internacional, cumbres borrascosas. Los editoriales serán de Simón Espinosa, propuesta a la Nación. Ramiro Ruiz, la destitución de la presidenta Yori. Roberto Aguilar, en la piscina de Ronnie Aliaga cabe el pleno. José Hernández, narcopolítica. ¿Quién fue el estúpido que...? Noticias del día. Lasso expide reglamento para ley orgánica de extinción de dominio. El presidente Guillermo Lasso expidió el reglamento para la Ley Orgánica de Extinción de Dominio aprobada por la Asamblea en enero del 2021. El documento, según el gobierno, desarrolla elementos clave para la correcta aplicación de la ley que permitirá recuperar bienes de manos de corruptos y testaferros. Los principales aspectos que constan en el reglamento están: plazos y términos para la solicitud de medidas cautelares. Establece una instancia de coordinación de la política nacional en materia de administración de bienes decomisados. Determina el instante procesal de la prescripción de la acción de extinción de dominio. Permitirá que maquinarias incautadas en actividades ilegales sean puestas al servicio de la obra pública. La Procuraduría inicia proceso para cobrar $40 millones de reparación al ex contralor Pollitt.
Según la información de la Procuraduría General del Estado, el mandamiento de ejecución se presentó. Este es el documento que da paso previo para el cobro forzoso de la reparación integral que Carlos Polit debe al Estado por orden de la justicia. En junio de 2018, el excontralor fue sentenciado a 6 años de cárcel por el delito de concusión, pero se mantiene prófugo y no ha cumplido su sentencia. Tampoco ha pagado los 40.4 millones de dólares que la justicia determinó como reparación. En este caso, la Fiscalía ecuatoriana demostró que el exfuncionario cobró sobornos a la constructora brasileña Odebrecht a cambio del desvanecimiento de glosas por obras construidas durante el gobierno de Rafael Correa. Una vez emitido el mandamiento de ejecución, Polit tiene 5 días para pagar. Caso contrario, la Procuraduría solicitará el cobro forzoso que incluye el comiso de bienes y de cuentas bancarias. Polit fue Contralor General del Estado entre 2007 y 2017. En mayo de este último año, Polit se fue a Estados Unidos con licencia. Un mes después, presentó su renuncia y desde entonces no ha regresado al país. Ahora Polit también es objeto de un proceso judicial en los Estados Unidos, donde es acusado por 6 cargos relacionados con el dinero producto de las coimas de la empresa Odebrecht. Nuevo proceso de regulación para venezolanos. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto que otorga amnistía migratoria e inicia el proceso de regulación extraordinaria para personas de nacionalidad venezolana y su grupo familiar, siempre que cumplan al menos 3 requisitos. El documento que recibirán los extranjeros que acceden a este proceso se denomina Visa de Residencia Temporal de Excepción para ciudadanos venezolanos. Lo primero que se exige es que quien opte por ella haya ingresado de forma regular a través de puntos de control migratorio oficiales hasta la fecha de expedición del decreto. Además, deberán cumplir con un registro de permanencia migratoria ante el Ministerio del Interior y no ser considerados una amenaza o riesgo para la seguridad del Estado ecuatoriano. En ese sentido, se verificará que no conste en el registro de las entidades relacionadas con el orden público y seguridad ciudadana. El proceso de regulación se extenderá por 1 año. La visa con tal no tendrá costo, pero el solicitante deberá asumir el valor del formulario y la orden de cedulación, de acuerdo a los aranceles consular y diplomático vigente, señala el decreto firmado por Lasso. Los venezolanos que poseen una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias que fueron entregadas por el anterior gobierno o una visa de residencia temporal de UNASUR deberán cambiarla por una Vierte. Secretaría del Consejo Nacional Electoral ofició al presidente Guillermo Lasso que presente descargos a pedido de revocatoria del mandato. La Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, el 2 de junio anterior, admitió a trámite el procedimiento para la entrega de formularios de revocatoria del mandato del presidente de la República, Guillermo Lasso, presentado por la ciudadana Kerly Carvajal Ordóñez. El documento suscrito por Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral, otorga 7 días contados a partir de la notificación para que el primer mandatario impugne la solicitud de forma documentada de considerarlo pertinente. Luego de ello, la Secretaría realizará el informe correspondiente para conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral y será esta instancia quien determinará si autoriza o no la entrega de los formularios para la recolección de firmas. La normativa sobre revocatoria del mandato señala que la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral o de las delegaciones provinciales receptará las solicitudes para la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum o revocatoria del mandato y verificarán si la documentación entregada cumple con las formalidades establecidas. No se admitirá trámite mientras esto no se corrija. En el periodo Yunda-Guarderas han pasado 4 secretarios de movilidad y no se resuelven los problemas de transporte público y tráfico. Desde el inicio de este periodo de la alcaldía 2019-2023 han pasado 2 alcaldes y con ellos 4 secretarios de movilidad. En la era de Jorge Yunda se desempeñó en dicha entidad Guillermo Abad.
En la primera vez que asumía el cargo Santiago Guarderas, se designó a Álvaro Guzmán en ese puesto. Sin embargo, este fue ocupado por 10 días, porque una acción jurídica le devolvió a Yunda el cargo de alcalde. Ante la decisión final de la Corte Constitucional reiterando la remoción de Yunda, Santiago Guarderas asumió nuevamente la alcaldía, la cual desempeña hasta la actualidad. De nuevo, en su despacho, designó a Jaime Erazo, quien informó un cambio de medidas en la restricción vehicular del hoy no circula al pico y placa. Finalmente, ante la salida de esta autoridad, fue ubicado en el cargo Ricardo Pozo, quien dejó varias gestiones en temas de movilidad pendientes por realizar. Los principales problemas pendientes de gestión son revisión técnica vehicular, sistema de transporte público y tráfico vehicular. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales, obligaciones que deben cumplirse en junio. Recordamos que en el mes de junio del 2022 vencen los siguientes plazos. Régimen impositivo voluntario único y temporal para regularización de activos en el exterior. Recordamos que hasta el 30 de junio del 2022 los contribuyentes podrán acogerse al régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior con una tarifa del 4.5%, realizando la correspondiente declaración y pago. El plazo máximo para acogerse al régimen vence el 31 de diciembre del 2022. No obstante, si la declaración y el pago se realizan a partir del 1 de julio del 2022, la tarifa aplicable será del 5.5%. Contribución del 1 por mil sobre el valor de los activos fijos del año 2020. Recordamos que el reglamento, la Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal, estableció que el pago de la contribución del 1 por mil sobre el valor de los activos fijos por parte de todos los establecimientos prestadores de servicios turísticos que corresponde al 2020 podrán efectuarse sin intereses ni multas hasta el 30 de junio del 2022, reemplazando a la anterior prórroga que permitía el pago hasta el 31 de diciembre del 2021. Hasta aquí el segmento jurídico a cargo y con auspicio del estudio jurídico Naranjo, Martínez y Subía. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. En este noticiero vamos a continuar con la reforma a la Ley de la Seguridad Social, porque es uno de los temas importantes, de vital importancia para los afiliados y los jubilados, sobre todo pensando incluso en el número de afiliados al Seguro Social. Actualmente los afiliados al Seguro Social están más o menos 3 millones de personas a nivel nacional. Es un número muy grande, es una nómina bien grande. Hablar de 3 millones es una cosa realmente seria, ¿no? Entonces, el Seguro Social tiene que proteger a 3 millones de afiliados al Seguro Social, ¿no? Y en cuanto a los jubilados son más o menos 550,000, son un poquito más de 550,000. Algunos dicen que son 585,000. No tenemos esa cifra actualizada al día de hoy. Lo que tenemos una cifra actualizada es a enero del año 2020, que se mencionaba de que eran 550,000 jubilados del Seguro Social obligatorio, de aquellas personas que han aportado 30 años, 35 años, 40 años, incluso en algunos casos más de 40 años, ¿no? Entonces integrando lo que son afiliados activos y lo que son afiliados pasivos, estamos hablando de una población que supera los 3.500.000 personas. 3.500.000 personas, un poco más ya, son los afiliados activos y pasivos al Seguro Social obligatorio. Por eso es importante que nosotros hoy en día llevemos a cabo la reforma que ya estamos impulsando a través de la Iniciativa Popular Normativa. Una metodología, un procedimiento que establece la Iniciativa Popular Normativa para reformar los cuerpos de ley, derogar o crear nuevas leyes, siempre y cuando los ciudadanos no intervengan en asuntos tributarios, ¿no? Siempre y cuando los ciudadanos no generen
egresos al presupuesto general del Estado, siempre y cuando los ciudadanos no causen efectos, cambios o modificaciones en la división política territorial del Ecuador. En esas tres materias, los ciudadanos no están facultados constitucionalmente para impulsar reformas de ley, para crear leyes o derogar leyes, o también en materia constitucional. No, en esos aspectos no. La iniciativa popular normativa, que es una reforma muy importante, permite que los ciudadanos entonces se organicen ya individualmente o colectivamente y presenten reformas de ley, como nosotros ya la estamos impulsando, ¿no? Ya está corriendo el tiempo. Estamos en el proceso de registro de los datos. Aquí está el formulario. Aquí está el formulario, en el anverso, así como está aquí, van los casilleros para registrar los datos, ¿no?, de las personas que firmen. En estos casilleros tienen que ir de manera exacta el número de la cédula de ciudadanía, los apellidos, los nombres de las personas que suscriben. ¿Quiénes están facultados para suscribir? Todos los que constan en el padrón electoral del último proceso electoral del domingo 11 de abril del año 2021, es decir, de las personas que hoy en día están de 18 años en adelante. Ellos tienen que firmar. Son 8 casilleros, son 8 personas distintas las que tienen que firmar, y las que tienen que hacer registrar los datos, y al frente está el casillero para la firma, ¿ya? No tiene que incluir la huella digital, no. La huella digital son para las personas no videntes, para las personas iletradas. En el pie del formulario están así los datos que tiene del coordinador, del responsable, del que hace llenar los datos, del que hace registrar los datos. En el pie del formulario tiene que ir los nombres y apellidos completos. Esa persona tiene que firmar y tiene que adjuntar copia a color de la cédula de ciudadanía. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? El papel tiene que ser un papel de 75 gramos, ¿no? El formulario no tiene que mancharse, no tiene que arrugarse. Tiene que ser un trabajo de calidad, bien hecho, capaz de que no hayan problemas al momento de registrar los datos en el Consejo Nacional Electoral. Esto es importante, de manera que este procedimiento lo estamos cumpliendo, y a nosotros nos pueden ubicar en redes sociales, o también, en mi caso personal, llamar a mi número de celular, el 0998-034-794, para enviarle los formularios a la gente, y que a su vez la gente me remita, una vez que esté involucrada en este proceso, una vez que haya hecho llenar los formularios, haya hecho registrar los datos de manera completa, de manera precisa, conforme los datos están en la cédula, e inmediatamente me los puede remitir a mí para yo irlos procesando. También el responsable del formulario debería o debe registrar los datos, poner la fecha, ese el día, el mes y el año. Ya. Hoy estamos por decir, estamos en el 15 de mayo, entonces podemos poner 15 de mayo, el 05 y el año, que es el año 2022. De manera que estas son las indicaciones respecto de la reforma que estamos impulsando a la Ley de Seguridad Social. En las próximas noticieros vamos a ir explicando detalladamente lo que tiene que ver con la reforma, es decir, al articulado, a la parte normativa nos vamos a referir, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos reformando? En primer lugar, explicaremos de la forma como está actualmente estructurada esa parte normativa, ¿no? Entonces vamos a hacer un comparativo en lo que está vigente actualmente y qué es lo que estamos proponiendo, ¿no? Eso lo haremos en las próximas ediciones, ¿no?, en los próximos noticieros, a fin de que la ciudadanía se incorpore, se involucre, sobre todo en el caso de los afiliados, sobre todo en el caso de los jubilados. De aquí en adelante tenemos que impulsar la reforma. De lo que se ha hecho hacia atrás, nosotros hemos hecho múltiples observaciones. Hay muchos cuestionamientos, etcétera, etcétera. Pero no podemos detenernos solo en eso, en hacer cuestionamientos, en hacer críticas. Está bien, pero de aquí en adelante los que hemos hecho observaciones, los que hemos cuestionado, los que hemos hecho críticas, tenemos que impulsar la propuesta, porque la ciudadanía nos va a decir, ¿y qué propuesta tiene? Bueno, aquí está la propuesta, ¿no? Aquí está el cambio que estamos formulando, y eso es importante que la ciudadanía tenga presente. Queridas amigas, queridos amigos, el objetivo es cumplir con este trabajo. Tenemos que hacerlo en 6 meses, la presentación de firmas, pero quisiéramos hacerlo un poco antes. Entre más rápido tengamos las firmas, nosotros tenemos que presentar aproximadamente 32.748 firmas.
Pero nuestro propósito es duplicar eso que nos pide el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque hay en el proceso de registro de los datos se cometen errores, hay fallas, entonces muchas veces no se aprueban el registro de los firmantes, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos que presentar un número mayor de firmas a fin de poder tener el respaldo suficiente y para que no haya problemas ya en cuanto al cómputo final de los datos, ¿no? Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Global Hoy con Alan Carney. Desde el inicio de las reuniones denominadas Cumbres de las Américas, allá por la última década del pasado siglo, ninguna como la que se celebra ya en Los Ángeles, California, a lo largo de toda esta semana, ninguna se ha vuelto tan controvertida, aún antes de su inicio, por un asunto totalmente alejado de su agenda, al punto de opacarla y volverla poco trascendente. En efecto, las exigencias de los gobiernos de México y Argentina para que se invite a la cumbre a las dictaduras cubana, nicaragüense y venezolana ante la negativa del anfitrión Estados Unidos de así hacerlo, han sido el punto alrededor del cual toda la atención se ha focalizado. Resulta por demás lamentable que esto haya sucedido tanto por razones de fondo que analizaremos en otro momento, como en las de forma, al punto de plantearse ya el poner fin a este mecanismo de encuentro directo de los gobiernos democráticos hemisféricos. Las dos palabras clave, democráticos y hemisféricos, son las que despiertan mayores resistencias para este evento hoy y de cara al futuro. En la Cumbre de las Américas celebrada en Quebec en 1994, se estableció que el criterio básico para la participación en las cumbres futuras sería la práctica por parte de los gobiernos de la región del ejercicio de la democracia política y del respeto a derechos humanos y libertades individuales esenciales, como son la libertad de opinión, información y seguridad ante la ley. También se estableció el derecho del país anfitrión para invitar a la cumbre a quienes ese país considerase adecuado. La crónica incapacidad que buena parte de la América Latina tiene para sujetarse a normas y procedimientos establecidos, una vez más se hace presente cuando esos dos principios tratan de ser desvirtuados por una retórica ideológica y plañidera utilizada e instrumentalizada para el posicionamiento de un liderazgo regional antagónico hacia los Estados Unidos y Canadá, que va más allá de la cumbre en cuestión y cuyo objetivo final, al parecer, sería la eliminación de la OEA como el espacio de interacción hemisférico, a ser reemplazada por otro que excluya a Canadá y Estados Unidos del mismo, cuyo embrión sería la CELAC. Más o menos como si de la Unión Europea se excluyera a Alemania y a Francia, y con similares posibilidades de éxito. Desde una perspectiva ética, la insistencia por parte de México y Argentina de actuar como voceros de las peores dictaduras americanas por su duración y crueldad, resulta del todo incomprensible de no incorporarse el análisis ideológico antes mencionado. No se comprendería sino cómo, sobre todo la Argentina, que padeció la pesadilla de una dictadura brutal de 7 años de duración. Ojo, 7 años, cuando la cubana lleva 62, la venezolana 22 y el ortegato nicaragüense 15 en su segunda edición, apoye a regímenes que irrespetan sistemáticamente cualquier principio básico de democracia y derechos humanos e individuales. Paradójico resulta que los actuales equivalentes de Videlas, Violas y Maceras, los represores Ortega,
Maduro o Díaz-Canel, sean considerados interlocutores dignos de respaldo en el plano internacional por un gobierno argentino que se define peronista, cuyas bases fueron uno de los objetivos principales de la dictadura. La postura de López Obrador estaría más orientada al consumo interno, pues en un país que mantiene históricos agravios con su vecino del norte, una política confrontativa le puede generar réditos electorales. Seguramente por pura casualidad, el domingo pasado se celebraron elecciones para gobernadores en 6 estados mexicanos, ganando el gobierno en 4 de ellas. Se llegó al extremo de plantear, lo cual es a todas luces hasta una grosería, el celebrar en Los Ángeles durante la cumbre una reunión de la CELAC, y cito, aprovechando la presencia de muchos mandatarios y ministros de la región en la ciudad, o sea, renunciando hasta un poquito de dignidad para no aparecer como unos muertos de hambre, incapaces hasta de pagarse su encuentro en otra parte, mucho menos en un país que no es parte de tal organismo. Al margen de las 3 dictaduras no invitadas, no asistirán los presidentes de México, Bolivia y Honduras por los motivos ideológicos ya señalados, de Guatemala, que curándose en salud avisó que no iría ante la real posibilidad de no ser invitado, y la incierta postura de Bukele, cuyo marcado viraje autoritario debería preocupar desde ya a la región. Ciertamente esas ausencias serán sentidas y las autoexclusiones de países democráticos no contribuyen a una integración regional que se ve cada vez más importante, pero que no puede renunciar a unos principios esenciales de convivencia democrática. Invitar en pie de igualdad a las dictaduras por el mero hecho de estar geográficamente en la región es en efecto un acto de legitimación de las mismas, un lavado de cara, igual al que cada día vemos más a menudo al interior de nuestras sociedades, aceptando a la mesa o a la casa a los zampones, a los delincuentes y a los narcotraficantes. Qué importante resulta poder mantener todavía algo de sangre en la cara como persona, sociedad o país, ante quienes o la perdieron o nunca la tuvieron. La mera idea de codearse con gente que tortura, asesina, reprime y oprime a sus pueblos debería resultar repulsiva para una persona de bien y no se diga para un país. Se ha argumentado que existen antecedentes de la presencia en otras cumbres previas de regímenes dictatoriales. La pregunta obvia es si esa presencia ha determinado algún cambio en las políticas de la dictadura, si se ha reducido en algo al menos la represión, la violación sistemática de los derechos básicos y las libertades. La respuesta, claro, es negativa. Si estos valores democráticos y sus inevitables corolarios de derechos son en verdad de interés para quienes exigen que se integre a los dictadores a los espacios de integración regional, parecería elemental el condicionar tal participación al menos a unos cambios de fondo en las conductas abusivas de las dictaduras, pues para estas resulta muy cómodo recibir un cómplice reconocimiento implícito a sus conductas y poder seguir actuando como siempre. Una postura firme en esta línea podría servir hasta como una herramienta de presión para lograr cambios reales, aunque esto es poco probable. La naturaleza de las dictaduras les exige una represión cada día mayor, pues por lo general la condición interna empeora con el tiempo. Saben que si aflojan, se caen. Así que darles espacio y oxígeno es perpetuarlas y sostenerlas. Muchas gracias. Editorial. Propuesta a la Nación, Simón Espinosa Cordero. Frente al caos institucional de la moral, de la ética pública y de la seguridad nacional,
convencido de que la pasión activa y militante de los héroes republicanos que honraron los tiempos pasados ha constituido el determinismo histórico de la grandeza de las naciones, hago mío tales ejemplos y tales sentimientos para exponer ante mis compatriotas esta propuesta que ha sido entregada a los gobiernos de turno durante 2 años, con el anhelo de recuperar el Estado de Derecho y la democracia republicana extirpados de nuestro destino nacional por la Constitución de 2008. Nace de una auditoría académica sin ningún sesgo ideológico de la relación causal entre este cuerpo normativo y la conducta de los detentadores del poder político en los 3 últimos lustros. Masa crítica cuyo estallido ha devastado al país, donde sobrevivir es casi una perplejidad, una confusión y un desconcierto. En la Constitución de 2008 el país cayó en una esclavitud del Foro de Sao Paulo y, como todos lo sabemos, desde ese momento se extravió de la ley al ser convertida en instrumento servil del crimen internacional y en simple herramienta del poder y del delito. Con ese fin se destruyó el Estado desde las bases mismas de sus estructuras jurídicas, institucionales, políticas y sociales. Es, como lo estamos experimentando por sus trágicos efectos dentro de la vida de la nación, una constitución diseñada para la patria grande del socialismo del siglo XXI, adefesio ideológico del oportunismo político, ajena a la historia y al porvenir del Ecuador. Por lo tanto, propongo que mediante consulta popular en la modalidad de referéndum constitucional sea derogada la Constitución de 2008, poniendo en vigencia en unidad de acto la de 1998 actualizada. Esta es una poderosa y exclusiva facultad del presidente de la República, consagrada en el artículo 104, numeral 2 de la Constitución vigente que, responsable y patrióticamente utilizada, encontrará suficiente e indubitable fundamento en el principio jurídico universal. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Es decir, si la Constitución de 2008 fue aprobada por referéndum, según dice su disposición final por referéndum, puede ser abolida por el mismo poder originario. De igual manera, si la Constitución de 1998 fue derogada en el referéndum que aprobó la de 2008 tal y como lo expresa su disposición derogatoria, por esta misma vía puede recuperar su vigencia. Este procedimiento, además, evita las complejas opciones señaladas en los artículos constitucionales 441 al 444, como son: a. La trivial pretensión de introducir enmiendas o cambios en la Constitución con el alma envenenada, tan absurdo como el antojarse instalar aire acondicionado en el infierno. B. Plantear una nueva Constitución a través de una obligatoria Asamblea Constituyente que solo convocaría al populismo, lanzándonos definitivamente hacia el abismo. El Ecuador de ahora no es un país del siglo XXI, sino apenas un remanente del siglo XIX, y así nos acercamos a los 200 años de la fundación del Estado en 1830, sin haber resuelto los vicios como la pobreza, la fragmentación y la inequidad social, y el insaciable saqueo de los bienes públicos. Vicios agravados de forma exponencial desde el aciago año 2007. Quito, 1 de junio de 2022. Simón Espinosa Cordero. La destitución de la presidenta Yori, por Ramiro Ruiz. Guadalupe Yori fue la primera mujer indígena que ocupó el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Consiguió 71 votos a favor de los 137 del Pleno. Apoyaron su candidatura las bancadas del partido de derecha Creando Oportunidades, CREO, Pachakutik, Izquierda Democrática y de los legisladores independientes. Yori comenzó su carrera política con el movimiento Pachakutik en las elecciones seccionales del 2000 por la alcaldía del Puerto Francisco de Orellana y ganó. 4 años después fue elegida como prefecta de la provincia de Orellana y administró por 3 periodos consecutivos, 2004, 2009 y 2014. El 7 de diciembre del 2007, cuando era prefecta, fue acusada y detenida bajo el cargo de terrorismo y sabotaje. Cuando comenzó la administración de Rafael Correa, organizó una huelga contra las empresas petroleras en la parroquia de Dayuma, provincia de Orellana.
Antes de cumplir un año de su detención, en septiembre del 2008 fue absuelta de los cargos que le imputaban y en el 2009 nuevamente es electa como prefecta y otra vez más en 2014. En 2018 renunció a su cargo como prefecta y volvió a presentar su candidatura a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana. Sin embargo, perdió. En las elecciones del 2021 volvió a competir buscando un curul en la asamblea. El sábado 15 de mayo del 2021 a Yori le eligieron de presidenta de la Asamblea Nacional. La noche de este martes 31 de mayo del 2022 fue destituida de la presidenta de la Asamblea Nacional por supuesto incumplimiento de funciones. El resultado fue 81 votos, 11 más de los 70 que se requerían. Votaron UNES, Social Cristiana, Izquierda Democrática, disidentes de Pachacútec. Los mismos que votaron para nombrarle presidenta, a más del Partido Social Cristiano. En un comunicado, el Ejecutivo indicó que el Legislativo se ha consumado una ilegalidad más, en referencia a la destitución de Guadalupe Yori. El Gobierno Nacional rechazó los hechos de la Asamblea Nacional. Otro capítulo de la Asamblea, la institución desprestigiada. El desprestigio lo han conseguido por la ansiedad de arranchar una migaja del poder. En la Asamblea no funciona el sentido común. Desde el primer día de posesión, ningún legislador tuvo la iniciativa para analizar y evaluar las leyes que la dañan a la democracia. Todos queremos ser normales, vivir en una familia normal, en una sociedad con instituciones que cumplan sus funciones. Normalidad viene de la palabra norma y normal. Vivir con normas, cumpliendo la ley, conviviendo con normalidad. ¿Qué le hace extraordinaria a una persona? Ahora más que antes, lo extraordinario es cumplir con los códigos y la Constitución. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Ahora lo ordinario es romper la Constitución, burlarse de las leyes. Esta es la política normal. Es lo más hondo de los delincuentes y gobernantes autoritarios. Hay un trastorno que espera activarse. En política se identifica el trastorno como populismo. ¿Cuáles son los demonios de este trastorno? El egocentrismo, la soberbia, el odio, la codicia, el fanatismo, la veneración al poder. El trastorno político convertido en partido Unidos por la Esperanza, UNES. Unidos por la esperanza de conseguir el regreso del caudillo. Por este propósito se tomaron la presidencia de la Asamblea. No era necesario destituir a una presidenta, resultado del equívoco de una alianza dirigida por el partido de gobierno, creo. La presidencia de la Asamblea no puede ser sometida a una componendas. Simplemente tenían que nombrar al mejor asambleísta con perfiles humanos, intelectuales y morales. Yori solo ha conseguido puestos públicos, pero nombraron a una persona errada y la Asamblea Nacional tenía que asumir la equivocación. Así es la vida democrática. Quienes nombraron a Yori gritan contra el gobierno como niños malcriados. Detrás de esta bambalina política está la imagen de Lazo. Una vez más, aquí no pasa nada, solo pasa la línea equinoccial y es imaginaria y no existe. Pero existe el narcotráfico, la corrupción, la violencia, el asesinato, la educación mala con una ministra correísta y la salud en manos de otra fiel. De manera que no hay opción para la queja, el lloriqueo y el discurso al estilo del Opus Dei. Oh Señor, escúchanos, escucha a la gente que implora, ayuda a escuchar al gobernante que solo atiende a su cuñado quien bendice sus santas decisiones. Ramiro Ruiz. En la piscina de Ronnie Aliaga cabe el pleno. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Probablemente el Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, se comía las uñas en su despacho. Durante un instante angustioso y eterno, no más de 3 interminables minutos,
Su suerte, la del funcionario encargado de auditar el gasto público en todos los niveles de la administración, estuvo en las manos menos indicadas, las del asambleísta de Pachacutic, Rosa Cerda, la teórica del robo subrepticio, la oradora que pasará a la historia como autora de aquella inolvidable y muy representativa pieza del pensamiento político ecuatoriano que prescribe: si roban, roben bien. Se discutía si calificar o no el juicio político contra el Contralor y faltaba un voto, uno solo, para virar la balanza en su contra: el voto de Rosa Cerda. Es en momentos como este cuando se sabe quién es quién en el salón plenario. Las máscaras de formalidad y buen rollito que acostumbran a llevar los legisladores caen para dejar al descubierto la fiera, es literal, que algunos llevan dentro. En el centro del hemiciclo, sentada como reina en su escaño parlamentario, Rosa Cerda escuchaba los consejos, las ofertas de los asambleístas de lado y lado que la rodean. El correísmo y algunos de sus aliados, rebeldes de Pachacutic, disidentes de la izquierda democrática, apoyan el juicio político. La bancada de gobierno y los amigos que le quedan en Pachacutic, entre ellos la recién depuesta presidenta Guadalupe Llori, están en contra. En esta ocasión, el socialcristianismo se ha sumado a estos últimos. A Rosa Cerda parece no avergonzarle en lo más mínimo su condición de asambleísta sin criterio propio. Probablemente no sabe de qué va la cosa. Lo cierto es que todos han votado, menos ella. El presidente Virgilio Saquicela lleva buen rato exigiéndole que lo haga y ella parece encantada de ser, por una vez, el centro de atención de toda la asamblea. Guadalupe Llori, desde su escritorio vecino, le agarra del antebrazo y le hace el amago de conducirla a la computadora para obligarla a votar como ella quiere. La correísta María Fernanda Astudillo mete las manos en la cara de Llori y se la sacude con un punto de brusquedad mayor al que permiten las normas de cortesía entre personas civilizadas. El gobiernista Jorge Pinto, prácticamente colgado del escritorio, no deja de dar voces. Otros, alrededor, se dedican a golpear sus mesas con las dos palmas extendidas, recurso de expresión harto habitual entre ellos y que constituye el principal aporte de esta legislatura a las técnicas del parlamentarismo universal. Joana Moreira, de la izquierda democrática, se acerca a Cerda por la espalda y le habla al oído 2, 3 veces. Natalia Arias, de Creo, con los brazos en jarra y el codo más rígido que si cargara una sandía, se introduce a la fuerza entre una y otra, echando a Moreira para atrás y como diciendo: quítate tú pa' ponerme yo. Moreira cae en la provocación y reacciona con violencia: manotazo, empujón, grito en la cara. Finalmente a Virgilio Saquicela se le agota la paciencia y ordena al secretario suspender la votación y proclamar los resultados. Automáticamente el sistema registra como abstención el nunca emitido voto de Cerda. Ella se levanta y da por concluido el episodio, ahuyentando a medio mundo con un gesto no exento de coquetería. Fin. El Contralor se ha salvado. Que la suerte de Carlos Riofrío dependiera de a quien se le arrimaba Rosa Cerda es un síntoma bastante significativo de la calidad de asamblea que tenemos, pero es apenas coherente con la manera como se inició este intento de juicio político, que a punto estuvo de hacerse realidad, con una denuncia del correísta Ronnie Aliaga. Que el ex líder de lo que fue una sanguinaria pandilla de ladrones y criminales, los Latin King, sea la persona encargada por su partido de defender el proceso de fiscalización del Contralor General del Estado, es un despropósito que no parece incomodar a nadie en la Asamblea. Que a ese expandillero le tocara sustentar el caso precisamente en la semana en que la evidencia fotográfica demostró que no ha perdido sus contactos con el AMPA, no pasa de ser una simple coincidencia que no mereció ni por un segundo la atención de los legisladores. Al fin y al cabo, el hombre que comparte la piscina con mafiosos en Miami
que asiste a fiestas de prófugos de la justicia que lo declaran presidenciable, es nada menos que integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL. Ahí lo puso su partido, donde las relaciones con el AMPA son lo más natural del mundo. Como miembro del CAL, Aliaga fue uno de los encargados de tomar juramento al nuevo presidente de la Asamblea, luego de haber impulsado él mismo un golpe de Estado institucional contra la presidenta anterior. Todo esto se olvidará muy pronto. Verdad es que el líder de Ronnie Aliaga, otro prófugo de la justicia, ordenó a sus ovejas que pongan en funcionamiento el improbable comité de ética de su partido, a fin de que el pandillero o expandillero, ya no se sabe, rinda explicaciones de por qué se mete en la piscina con un mafioso. Pero también es verdad que en su última intervención de la semana prácticamente lo exculpa por joven e inexperto, lo cual no puede entenderse sino como una instrucción para que el improbable comité de ética actúe en consecuencia. Ronnie Aliaga podrá seguir ocupando su escaño y su piscina, aunque tendrá que cuidarse de los fotógrafos. Y a la Asamblea le dará exactamente lo mismo. De toda esta historia nomás quedará una bronca, la que enfrentan Joana Moreira y Natalia Arias, ambas integrantes del CAL, que ya presentaron sus respectivas denuncias por violencia política. La acusación de moda, una contra otra. Ambas cuentan con el respaldo de sus copartidarios, expresado en sendos comunicados pletóricos de indignación moral. La verdad es que el comportamiento de las dos fue igualmente vergonzoso. Lo tratarán de disimular con subterfugios retóricos y en eso se mantendrán ocupadas un buen rato. Mientras tanto, todo el mundo está invitado a la piscina de Ronnie Aliaga, probablemente uno de los lugares más seguros de la Asamblea Nacional. Caben todos. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Narcopolítica. ¿Quién fue el estúpido que... José Hernández, 4 Pelagatos. Los delitos son como los trenes, uno puede esconder otro. Es irremediable. En el mundo criminal las relaciones derivan en vinculaciones y tras una ilegalidad con perfil de delito común, ahora aparece el narcotráfico con una capacidad inenarrable de corrupción y un rosario infinito de amenazas, violencia y muerte. Ecuador está descubriendo este escenario que está instalado desde hace lustros. Fortunas que aparecen como hongos tras la lluvia, nuevos ricos que exhiben anillos, cadenas, pulseras de oro, propiedades y carros de lujo y mujeres hermosas que el país contempló en concursos de belleza. Padrinos convertidos en Papá Noel en comunidades miserables que los ven como nuevos salvadores. Fallos judiciales inexplicables que sacan de las cárceles a tipos con expedientes judiciales manchados de sangre. Y claro, políticos que aparecen con ellos en fotografías. Los delincuentes las hacen pensando en garantizar su seguridad y su protección. Los políticos las explican como pruebas irremediables de su popularidad. No recuerdan dónde las hicieron ni quiénes aparecen con ellos. Ah, si ellos cobraran por cada fotografía. Las fotografías son un problema. Los narcopolíticos, es un automatismo, las niegan siempre. Las endosan a la mala leche de sus adversarios que usan cualquier detalle para vilipendiarlos. Las fotografías son, en todo caso, armas de disuasión. ¿Quién hizo, por ejemplo, la fotografía de Javier Jordán en Miami, en su casa, en su piscina, con los panas que invitó a su aniversario, al cual asistió el Latin King Ronnie Aliaga? Esa fotografía lo vuelve vulnerable y crea un halo de desconfianza a su alrededor. Jordán con seguridad no es hoy lo que creía ser hace unos días, tampoco Aliaga. Esa fotografía generó el mismo terremoto en el correísmo. Aliaga ya no es un trofeo para mostrar como Correa lo ha usado durante años, al punto de convertirlo en asambleísta, de enviarlo como su representante al Consejo de Administración Legislativo CAL y de darle vocería como la estrella ascendente de su organización. Lo que ayer era una supuesta política de inclusión y reinserción de bandas, ahora muta
en sospecha, o la confirma. Vincula al correísmo con gente acusada de participar en la corrupción de hospitales, que a su vez está relacionada con el narcotráfico. Correa mismo registró esa señal de alerta y tras defender a Ronnie Aliaga, le pidió explicaciones y activó un supuesto comité de ética en su movimiento para que lo investigue. Esa movida, supuestamente inspirada en consideraciones éticas y morales, produjo un efecto contrario. Varios en realidad. Correa puso en evidencia que Aliaga se volvió peligroso para él. Pidió una explicación que sabe imposible, como efectivamente se comprueba con la respuesta que dio Aliaga. Y mostró que esa foto contiene elementos comprometedores para Aliaga y por tanto para él. Y al hacerlo, se puso en una situación imposible. Ahora tiene que explicar sus fotografías al lado de supuestos o reales narcotraficantes. Tiene que pedir explicaciones también a Marcela Guiñaga, que aparece en una fotografía con el mismo Javier Jordán en un estadio. También ella dio la explicación de cajón ya referida y creyó así cerrar el capítulo que tiene caminando por los tejados al prófugo en Bélgica. No será tan fácil. El correísmo ha generado señales que por asociación resucitan en la memoria nacional casos y hechos que sembraron la sospecha de que con esa organización el país estaba frente al fenómeno de la narcopolítica. El cierre de la base de Manta, los radares chimbos, la valija diplomática, la visita de la hermana de Correa a los hermanos Ostaiza en la cárcel. Y esa sospecha la nutrió el mismo Correa, que apareció en fotografías que hoy, a la luz de las fotos de Aliaga Jordán y Aguiñaga Jordán, resultan más escandalosas porque él era presidente y ante las cuales no ha dado explicaciones mínimamente creíbles. Correa siempre puede recurrir a discursos estigmatizadores o descalificadores. No obsta, los casos y los hechos que están en fotografías y videos relacionan su organización con el fenómeno de la narcopolítica. Esa percepción, esa certeza para algunos, no la superará distanciándose de Aliaga o contando al país que en su partido hay un comité de ética. Los chistes que eso ha provocado muestran que está en graves problemas. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.